Buenos días, amados hermanos, nuevamente junto a ustedes. Sí, hoy ya 4 de enero, ¿verdad? De 2022. Estamos junto a Débora, amados hermanos, para servirlos a ustedes, para que Dios nos hable a nosotros, le hable a ustedes, amados hermanos, y crecer juntos, ¿verdad? Crecer juntos. Hoy un momento en el cual arrancamos el año 2022 y una de las cosas que Dios está demandando de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es la fe. Esa fe en la cual nosotros, hermanos queridos, no podemos defraudar a Dios, amados. Pero la palabra nos dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amados hermanos, y hoy más que nunca, el pueblo de Dios debe estar sumergido en la palabra de Dios, porque la fe es Jesucristo, amados hermanos. Cuanto más conozco a Jesús, cuanto más vivo al lado de Él, amados hermanos, más fe tengo. Jesucristo es el verbo hecho carne, ¿verdad? Es el verbo, es la palabra, amados hermanos. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy en el mundo entero, ¿sí? En los 5 continentes, una de las cosas que nosotros estamos viendo es la falta de fe, la falta de creerle a Dios. Sabemos que hay un remanente en cada iglesia, en cada lugar, en cada continente, en cada ciudad, en cada país. Hay un remanente que le cree a Dios, ¿verdad? Y tiene esa fe, amados hermanos, tal vez no de trasladar montañas, pero tiene esa fe porque escudriña la palabra. Se mete en el río de Dios como hablamos todos los días. Y Dios lo que está pidiendo de ti y de mí es que escudriñemos la palabra. Que nosotros le pidamos al Señor que se forme en nuestra vida. Cuando Cristo no está formado en nuestras vidas, tenemos una fe pasajera, pero no la fe que es don de Dios. Todo hijo de Dios fue llamado para tener la fe de Dios, el don de la fe de Dios, amados hermanos, todos, desde el niño hasta el anciano. Todos fuimos llamados con un propósito divino de Dios desde antes de la creación del mundo. Como dijo David, mi embrión vieron tus ojos. Jeremías, desde el vientre de la madre te santifiqué, le dice a Jeremías, y a cada uno de nosotros lo mismo, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando yo voy al pueblo de Dios en el Viejo Testamento, viendo las señales, viendo los milagros, viendo las maravillas que hacía Dios, amados hermanos, uno veía cómo la rebeldía del corazón, la rebeldía del ser humano, siempre obraba contrario a lo que decía la palabra. Y allí, hermanos queridos, como en los Jueces, venía el sufrimiento, el dolor. Dios los entregaba a los reyes de allí, de alrededor de Israel, amados hermanos, y aquellos reyes los masacraban. Y el pueblo de Israel volvía a clamar y a gemir y a pedir perdón a Dios, y la misericordia de Dios le levantaba un juez, y ellos tenían esa bonanza que Dios daba. Pero al tiempito se olvidaban que estaban viviendo en esclavitud por causa del pecado y que habían pasado a vivir una vida de bonanza delante de Jehová, Dios de los ejércitos, y volvían a pecar, volvían a fallarle a Dios, amados hermanos. Qué importante es, ¿verdad?, que lo mismo que sucedió en aquel tiempo sucede hoy día. Hoy nosotros fuimos sacados de la tierra de Egipto, amados hermanos, la tierra de servidumbre, la tierra de pecado, ¿sí? Y Dios nos llama para que nosotros, ¿sí?, vivimos contrario a Egipto. Pero así como el pueblo de Israel, cuando Dios lo saca a través de Moisés, y entraron al desierto, amados hermanos, ¿sí?, empezaban a extrañar la cebolla, los ajos, la comida, y ya miraban para volverse a Egipto.
Y Dios, amados hermanos, nos está llevando para la vida eterna, ¿sí? Y hay muchos que están mirando para atrás. Hay muchos que están mirando como el pueblo de Israel. Y es un paralelismo. Entonces, hermanos, no escudriñan las Escrituras, no leen la palabra. Por lo tanto, no tienen esa fe que es don de Dios, amados hermanos. Dios le dice a Josué, ¿verdad? Le dice que el libro de la ley, como se lo dijo a Moisés, ¿sí? Tenía que vivirlo, tenía que ponerlo en práctica de día y de noche. Ahora, hoy, porque Jesucristo vino al mundo, nos salvó, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos aceptó como su hijo, como sus hijos, ¿verdad? Y nos dejó el Espíritu Santo. Yo no voy a escudriñar las Escrituras. No, más que antes, porque el que me ama guarda mi palabra. Guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. Y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo, dice Juan, el apóstol Juan, ¿no? Amados hermanos, nosotros debemos entender que salimos de Egipto, de tierra de servidumbre, y no podemos mirar para atrás, no podemos volver para atrás. Cuando Dios manda a Lot a través de 2 ángeles que salieran con toda la familia, hermano, la mujer de Lot miraba para atrás, ¿verdad? ¿Y cuántos de ellos tenían la intención de mirar para atrás? Pero solamente la mujer de Lot miró para atrás. Y fue convertida en una estatua de sal, amados hermanos. Entonces nosotros debemos entender, debemos de comprender que en estos últimos días que estamos viviendo sobre la tierra, Dios va a arrebatar a un pueblo de fe, a un pueblo que camine bajo la fe de Dios, no la fe de hombre. La fe de hombre, amados hermanos, es una fe pasajera. Es una fe que está en tu cuerpo adámico. Pero vos tenés que tener la fe espiritual. Y la fe espiritual es totalmente distinto a la fe carnal. Y hoy confundimos la fe carnal con la fe espiritual. Hermanos, nosotros debemos tener la fe de Dios. Pero para tener la fe de Dios, ¿sí?, el verbo hecho carne, ¿sí?, se tiene que formar en nosotros. Formar en nosotros, hermanos. Si no se forma en nosotros, hermanos, la vamos a quedar y nos vamos a quedar. La Biblia dice que el justo por fe vivirá. Y vamos ahora, hermanos, algo muy especial. Vamos camino a la tierra prometida. Vamos camino a la tierra prometida. Y cuando nosotros vamos, amados hermanos, a ver los espías, ¿verdad? Allí fueron los espías, amados hermanos. Y se metieron en la tierra prometida. 2 entraron a la tierra prometida. Los demás tuvieron miedo. Los demás tuvieron miedo porque había gigantes, amados hermanos. Y eso es un simbolismo de este momento, amados hermanos. Tenemos gigantes delante nuestros, gigantes, engaños de Satanás que se presentan como gigante, amados hermanos, delante del pueblo de Dios, como lo hacía aquel paladín, ¿verdad?, que ponía miedo al ejército de Dios. Hermano, y solamente Josué y Caleb no le tuvieron miedo a los gigantes y entraron a la tierra prometida. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hay gigantes en los 5 continentes, miles de gigantes. Amados hermanos, miles. Por eso Dios dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos que creerle a Dios y tener la fe de Dios, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos.
Pero hoy hay gigantes. Y esos gigantes lo que se encargan es de poner miedo al pueblo de Dios. Poner miedo, amados hermanos, para que tú no entres a la tierra prometida. Van a tratar de toda manera de imponerte miedo para que tu parte adámica, el hombre exterior, se asuste y haga las cosas contrario a la ley de Dios. El miedo predomina, amados hermanos, predomina el cuerpo. El cuerpo. Y cuando el cuerpo tiene miedo, ¿sí?, y no está lleno de la palabra de Dios, el alma se doblega al miedo que tiene el cuerpo. Nunca te olvides que estamos formados alma, cuerpo y espíritu. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que tú y yo tenemos que comer ese pan sin atractivo, ese pan que bajó del cielo, para tener fe. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Dios nos llenó de amor y que el amor borra el temor. Ahora, hermano, si yo le doy más lugar a la carne, todo lo que está pasando en el mundo, va a entrar en mi corazón el temor. Gracias, Dora. Va a entrar el temor, amados hermanos, en mi corazón. Y si entra el temor en mi corazón, lamentablemente voy a hacer las cosas contrarias a Dios. Pero hoy tenemos que ser los Josué, hoy tenemos que ser los Caleb, hoy tenemos que ser los David. El pueblo de Dios se escondió, se levantó ese paladín ahí todos los días, lo enfrentaba al pueblo de Dios. Y aún el rey Saúl tenía miedo. Y todo el ejército de Dios tenía miedo. Y allí fue David, un jovencito lleno de fe, ungido, amados hermanos. Y allí se enfrentó al paladín, se enfrentó a Goliat. ¿Y qué le dijo David a Goliat? Hermanos queridos, ¿qué le dijo? Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. La fe de ese joven para derrotar a ese gigante. Hermano, ¿cuántos gigantes se te presentan por día? Y tú no tomas las armas de Dios. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo, el dador de la vida, el que murió y resucitó, el que pagó un alto precio en la cruz del Calvario, el que venció a Satanás. Amados hermanos, y Cristo nos llama a nosotros, hermanos queridos, y nos da, ¿sí?, la vida eterna a través de su sangre que nos compró, con un diablo derrotado, con los gigantes derrotados. Estamos caminando contra este mundo espiritual, amados hermanos, derrotados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no le creemos a Dios, cuando no creemos que Jesús es el nombre sobre todo nombre, cuando no creemos que por la llaga de Cristo nosotros somos sanados, amados hermanos, vamos perdiendo la fe. No le creemos a Dios. No tenemos esa fe de trasladar montaña.
porque estamos débiles, estamos paralíticos espiritualmente. Pero Jesús venció a Satanás, venció a los demonios, venció la muerte. Ahora yo lo tengo que creer. Yo lo tengo que creer, tú lo tienes que creer. Estamos caminando con un diablo derrotado. Estamos caminando con principados, potestad de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestiales, huésped de maldad en las regiones celestiales, que están derrotados delante de ti. Ahora tú lo tienes que creer. Tú lo tienes que creer. Ahora, cuando yo no le creo la palabra, que Jesús venció a Satanás, lo exhibió públicamente, ¿sí? Y el libro de los decretos que había contra nosotros lo clavó allí en la cruz del Calvario y nos hizo libre por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amados hermanos, yo tengo que caminar sabiendo que yo estoy caminando, hermanos, en lugares celestiales, que yo no pertenezco a la tierra, que yo le pertenezco al cuerpo de Cristo. Por eso Dios dice, hallarás fe cuando venga, hallarás fe. Yo te pregunto a ti, ¿dónde estás sentada, hermana? Hermano amado, ¿dónde estás sentado? Y vos mirás, en el sillón de mi casa, en el living, en la cocina, escuchándote. No, hermano, tus pensamientos, tienes que tener los pensamientos de Cristo. Y hablar el lenguaje de Dios. Dios dice que está sentado en lugares celestiales. Ahora, cuando yo, hermano, le creo a Dios y sé que soy nueva criatura en Cristo y sé que Cristo llenó todo en mi corazón y en mi vida, amado, y que yo estoy completo en Él, hermano, no hay diablo que me asuste, no hay demonio que me asuste, no hay enfermedad que me asuste. Nada me puede asustar. Porque el que hizo el universo está adentro mío como adentro tuyo. Y yo no soy más que tú. Soy un hombre de carne y hueso que le creo a Dios que mi espíritu, mi alma, está renovada en Cristo Jesús. Y por lo tanto yo tengo que tener los pensamientos de Cristo. Por eso, hermanos, hoy, más que nunca, 2022, oremos a Dios, clamemos a Dios, para pedirle, Señor, despierta el hambre y la sed por ti. Despierta esa hambre para escudriñar las Escrituras. Que yo sienta la necesidad de escudriñar las Escrituras. Así como de repente al mediodía tenemos la necesidad de comer para alimentar a nuestro cuerpo, tiene que haber una necesidad en el cristiano, en el Hijo de Dios, de escudriñar la palabra y que la palabra se encarne en nosotros para nosotros poder vivir la palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice la palabra de Dios. Dejemos de pensar, amados hermanos, ¿sí?, sobre lo que piensa el cuerpo adámico, sobre lo que piensa el cuerpo exterior. Ese cuerpo tiene que estar sepultado con Cristo. Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, somos seres espirituales. Seres espirituales. Y que nosotros tenemos que luchar contra nuestra carne, contra nuestras concupiscencias, contra nuestros deseos, y pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que muera toda carne en nosotros, que muera todo ese deseo, que muera en nosotros todas pasiones juveniles para los jóvenes. Pero rogar, llorar, Señor, quita toda pasión juvenil de mi vida. Tenemos que estar sepultados con Cristo. Cuando estás sepultado con Cristo, empezás a vivir el mundo espiritual. Te empezás a meter en el río de Dios, como hablamos ayer. Por eso, hermano, hoy más que nunca,
tenemos que enseñar al pueblo a escudriñar las Escrituras. Mira, hermano, cuando yo hablo del profeta menor y digo Habacuc, amados hermanos, cuando yo estoy mirando de arriba de una plataforma, van al Nuevo Testamento. Hermanos, de año y no sabe dónde está Habacuc, dónde está Miquea, dónde está el libro de Números. Lo primero que te enseñaban en el tiempo nuestro, amados hermanos, era dónde estaban todos los libros de la Biblia. Me acuerdo que se hacían manos y ahí se ponían, hermanos, los nombres de cada libro, los profetas mayores y los profetas menores, las cartas paulinas, lo que era, amados hermanos, el significado de los salmos, ¿sí? Cantares. Hoy, hermano, la mayoría de la iglesia no sabe, si le decís Marco, te lo buscan igual en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Estamos viendo, ¿sí?, una frialdad que a nadie le interesa, no digo nadie, pero la mayoría no le interesa, escudriñar la palabra, comer la palabra, acostarse leyendo la palabra y orando, levantarse leyendo la palabra y orando, hermano. Entonces, ¿qué hay hoy en la mayoría de la iglesia? Hay temor, hay miedo. Y Dios te está hablando porque te quiere sacar del miedo, te quiere sacar del temor. Que no caigas en las garras de Satanás. Que no caigas en esas trampas diabólicas, amados hermanos. Que Satanás, extendiéndose como una tela de araña en el mundo entero, atrapando a los creyentes, llevándolo a la debilidad espiritual. A la debilidad espiritual. Él sabe que si nosotros no leemos la Escritura, si no escudriñamos, amados hermanos, Él sabe que nos tiene agarrado. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, y cuando nosotros tenemos identidad de hijo de Dios, el diablo tiene que huir. El temor no llega a tu vida. El temor no llega a tu vida. Pablo y los apóstoles, hermanos, y hombres de Dios hasta el día de hoy, muchos hombres de Dios, que Dios los usó de una manera maravillosa, amados hermanos, muchos de ellos murieron, ¿sí?, asesinados, otros ahorcados, otros, amados hermanos, cabeza abajo como Pedro en una cruz, a otros les cortaron la cabeza, y ellos iban felices, porque reconocían que este cuerpo adámico se lo comen los gusanos cuando te morís, pero tu alma tiene vida eterna. Y la mayoría de los cristianos cuida más el cuerpo adámico que el alma, que la vida del cristiano. Nosotros tenemos que cuidar nuestra alma. Nosotros tenemos que amar nuestra alma. Porque el Señor murió en la cruz del Calvario por amor a tu alma y a mi alma, amado hermano. Por eso son cosas que tenemos que entender. Le hablas a una cantidad de cristianos y le decís, ¿estás dispuesto a morir por la causa de Cristo? No, eso no. ¿Cómo? ¿Y qué nos habla en Apocalipsis? ¿Qué nos habla el Señor Jesús? Hoy no estamos dispuestos a pagar un precio. Hoy no estamos dispuestos a que nos persigan. Hoy no estamos dispuestos a que nos apedreen. Hoy no. Pero aquellos hombres de Dios, y no estoy hablando de los apóstoles, sino hombres de Dios que estuvieron, amados hermanos, ¿sí?, cientos de años para atrás, ellos gozosos y contentos
cuando eran perseguidos, gozoso y contento porque les pegaban tremendas palizas. Y ellos decían, amados, están los libros de las historias, ellos decían, gozoso y contento, que llevaban las marcas de Cristo. Ahora, ¿quién quiere hoy llevar las marcas de Cristo? Hoy queremos un evangelio light. Hoy queremos un evangelio que nadie nos toque. Hoy queremos un evangelio que nadie hable mal de nosotros. Hoy queremos un evangelio allí, amados hermanos, junto con la crema de este mundo. Amados hermanos, el evangelio es llevar la cruz. El evangelio es negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos leyendo la palabra. Cuando nos negamos a nosotros mismos, lo único que nos interesa es alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, que es espíritu. Ahí está el gran tema. ¿Cuánto cristiano le interesa alimentar su alma? ¿Cuánto cristiano le interesa alimentar su espíritu? ¿A cuánto cristiano le interesa hablar en lenguas angelicales? Hermanos queridos, la mayoría de los hermanos en el mundo entero no les interesa hablar con lenguas angelicales. Sin embargo, la lengua angelical, ¿sí?, cuando Dios te las da, es para edificar tu espíritu. Es para edificar tu espíritu, dice la palabra. Ahora, tú como creyente, ¿estás interesado en edificar tu espíritu? ¿Estás allí angustiado para hablar en lengua angelicales cuando orás? Para que tu espíritu sea edificado en el Señor. Somos pentecostales. Le creemos a la ley del Espíritu Santo. Entonces, hermano, si a ti no te interesa hablar en lengua, si a ti no te interesa escudriñar las Escrituras, estás caminando en el camino ancho. Por lo tanto, no vas a entrar por la puerta ni el camino angosto. Vas a querer saltear la puerta. Pero hermano, a Dios no lo podemos engañar. Más que nunca hoy la iglesia debe caminar en esa fe de Dios. Amados hermanos, más que nunca hoy tenemos que abrir los ojos espirituales y pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales. Señor, que cuando yo escuche tu palabra, cuando lea tu palabra, mi corazón arda en tu presencia. Iban aquellos dos, camino a Emaús, ¿se acuerdan? Y Jesús había muerto y había resucitado, iba caminando con ellos. Y ellos le iban hablando y no sabían que era Jesús, estaban velados. Lo único que sentían ellos que le ardía el corazón cuando Jesús hablaba. Y aunque tú tengas los ojos velados, tú tienes que sentir el ardor, el fuego de Dios cuando un siervo está predicando, un siervo ungido. Tienes que sentir el fuego. Tienes que ser sacudido, amados hermanos. Porque cuando Dios habla, habla para partir tu alma. La espada de Dios parte tu alma y llega hasta el caracú de los huesos, hasta los tuétanos, amados hermanos. Pero hoy queremos palabras lisonjeras, hoy queremos palabras adornadas para que las almas no se vayan de la iglesia. Y la verdad duele, pero la verdad trae una transformación en las vidas. Porque en la verdad se mueve el Espíritu Santo. En la verdad, en la palabra, se mueve el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, más que nunca tenemos que estar atendiendo. Tenemos que reconocer que este año 2022 tenemos que arrancarlo de otra manera. De otra manera. Hablo con los pastores amigos, que hablan la verdad.
hermanos. Y ellos me dicen, la condición de la iglesia se ve en los días de oración. Y yo les digo a ellos, ¿qué verdad decís? Hermano, y sucede en el Uruguay, en Las Piedras y en el mundo entero, en los 5 continentes, amados hermanos. La condición de la iglesia se ve los días de oración. ¿Cuánta hambre hay por Dios? ¿Cuánta desesperación para que Cristo se forme en nosotros? Entonces, hermanos, nosotros no nos podemos engañar, amados hermanos. No sé de qué iglesia sos y me estás escuchando, pero en los días de oración y clamor, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Si son 50, ¿van 45? ¿Van 35? ¿La mayoría? ¿O van 3 o 4? Todos abandonan la trinchera, hermano. Estamos en una guerra espiritual. Por eso la condición de cada iglesia se ve cuando los hermanos están dentro de la trinchera. Pastor, cuente conmigo, pastor. Cuente conmigo. No puedo venir a la hora que usted dice, pero vengo de mañana, vengo al mediodía, vengo de noche. Pastor, yo voy a venir a orar. Voy a venir a clamar. Porque siento la necesidad de venir a estar orando y clamando acá en la iglesia. Esa hambre, esa sed, hermanos, que tiene que haber en cada uno de nosotros. Allí está la balanza. Allí está la balanza. No te dejes engañar por las multitudes. Las multitudes no te dicen que estás bien delante de Dios. Lo que te dice que estás bien delante de Dios, ¿sí?, es cuando llamás a la guerra, están todos dispuestos a pagar el precio. Están todos los obreros, amados hermanos, todos los obreros allí, en la trinchera, orando, clamando, gimiendo, amados hermanos. Como en el caso de Nehemías, cuando estaba levantando los muros, amados hermanos. No nos podemos engañar por las multitudes. Gloria a Dios por las multitudes. Pero la balanza se ve en los días de oración. Se le ve en los días de vigilia. Llamás a la vigilia. Vigilia de orar 3, 4 horas, 5 horas, caiga callos en tus rodillas. Caiga callo en tu rodilla. Hoy las vigilias se hacen totalmente distintas. La vigilia es para orar, clamar, gemir, llorar, para que Cristo se forme en nuestros hermanos y que Dios rompa las cadenas por aquellos que están perdidos. Para eso es una vigilia, hermano. Para eso. Pero, hermano, llamamos a una vigilia y lo primero que estamos esperando y pensando en qué vamos a llevar para comer, cuando el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué le creemos a la palabra? El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, hermano, es para destruir la fortaleza del diablo, para que ninguna arma forjada prevalezca, amados hermanos. Ayer escuchaba las estadísticas, hermanos, las estadísticas de Estados Unidos, y te dan ganas de llorar. Te dan ganas de llorar. Cómo los pastores están dejando las ovejas. Es impresionante, hermano, las estadísticas. Duele, amados hermanos. Miles y miles de iglesias cerradas en este momento, y no por el coronavirus, no por el coronavirus.
Y el juicio de Dios comienza por su casa, amados hermanos. Las estadísticas son asombrosas. No podía creer lo que yo estaba viendo allí en el Facebook. No podía creer. Miles y miles de hermanos quedando sin pastores. Amados hermanos, estamos viviendo un momento muy difícil, donde hoy somos pastores sin fe, somos pastores solamente porque no queremos trabajar. Cuando Pablo estaba, amados hermanos, preparado para tener comida o no tener comida. Hoy, si el pueblo no nos alimenta, dejamos la iglesia. En las estadísticas te están diciendo esto que te digo yo, hermano. Es triste, hermano. ¿Hallará fe cuando venga el Señor? ¿Hallará fe? Un pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas, como la dio Jesús. Todas esas cosas las tenemos que entender. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Una falta de fe impresionante. ¿Saben lo que se viene, hermanos? ¿Saben lo que se viene? Y lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Nos vamos a entregar unos a otros por la falta de fe, por no creerle a Dios. Nos vamos a entregar unos a otros. Es triste, hermano, que nos entreguemos, unos porque tienen fe y otros porque no tienen fe, cuando la fe es don de Dios para cada uno de nosotros. Pero están los que lo buscan, los fervientes en el Espíritu, y aquellos que están reposando en sus ideas. Amados hermanos, pidamos a Dios que en este 2022 nos abra los ojos, el entendimiento, para amarnos, defendernos unos a otros y pedirle a Dios: Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Lo que se viene es grave, hermano. Si ya ahora las iglesias están cerrando en Estados Unidos y en varias partes del mundo, no quiero dar la estadística completa, hermano, porque la verdad que es una bajeza. Así le digo, es una bajeza, amados hermanos, dar la estadística completa. A mí me da vergüenza me da lo que escuché y lo tengo apuntado porque lo guardé, hermano. Vergüenza me da. Que Dios te levante como pastor y que abandones las ovejas. Que Dios nos ayude a poder entender lo que estamos hablando. Y será hasta mañana, amados hermanos. Sí, mañana miércoles, si Dios lo permite, junto con mi hermana Débora, para seguir hablando de todas estas cosas, para que nosotros entiendamos el peligro que estamos corriendo si no oramos, si no leemos la palabra. Hermanos, nos vamos a entregar unos a otros. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.